Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 en este domingo por la tarde. Nosotros siempre estamos pendientes no solo a los temas políticos, ya ustedes lo saben, sino que le damos seguimiento a temas que son de interés para toda la población. La salud siempre es un factor importante y determinante, por eso nosotros esta tarde vamos a conversar con el doctor Daniel Nicolás Lluveres, cirujano general, sobre un tema de gran impacto. Buenas tardes, doctor. Gracias por acompañarnos aquí en Foco Político. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muchas gracias por permitir compartir en este espacio para poder llegar, ¿verdad?, a más personas y hablar sobre la salud. Qué bueno. Doctor, hay una tendencia global que también ya impacta a República Dominicana. Nuestra población más joven, nuestra población infantil está padeciendo de obesidad o exceso de peso. Dicen algunos que influye mucho el tipo y la calidad de la alimentación que se tiene. Hay personas que logran mantenerse en su peso gracias a su alimentación, otros no tienen el éxito. Y yo quiero que usted nos hable cuándo un sobrepeso, cuándo una condición de exceso de peso se convierte en un riesgo para la salud. Muy bien, mire. El exceso de peso es un riesgo desde que pasa de sobrepeso a obesidad. El sobrepeso es algo que podemos manejar. Y la obesidad es el desbalance entre lo que ingerimos y lo que gastamos. Cuando ingerimos más de lo que gastamos, por eso se va acumulando poco a poco y lamentablemente no lo guardamos como queremos, sino como grasa. Entonces, para tener una idea, vamos a ponerlo expresado en libras y estatura para que la gente que nos sigue pueda tener una idea si está en sobrepeso o está obeso. Para saber eso se utiliza lo que es el índice de masa corporal, que es una relación entre la estatura y el peso. Lo normal es tener un índice de masa corporal entre 18.5 a 25. Ya de 25 a 30 es sobrepeso y luego de 30 comienza la obesidad. Ahora, según las actualizaciones, ¿verdad?, que hay hoy en día, primero inició en Europa, etcétera, la cantidad de adipocitos o la adiposidad que tiene, la grasa que tiene el paciente, influye aún más que un sobrepeso X. Me explico. Antes, un sobrepeso de 25, si no tenía comorbilidades, se dejaba tranquilo, el paciente se mandaba a hacer dieta y ejercicios, bien. Ya luego de 30, que ahí comienza la obesidad per se, se mantenía en dieta, etcétera. Pero ya hoy en día, si el grado de adiposidad es muy marcado, se recomienda ya tomar medidas, ya sea supervisada por médicos o solamente cirugía, depende de esto, ¿verdad? Hay que tenerlo bien pendiente. Cuando una persona se mira en el espejo y de repente observa que tiene papada, que tiene chichos, que tiene exceso de grasa, inclusive en los brazos, ¿ese tipo de condición se puede considerar obesidad o se puede considerar en sobrepeso? Depende de qué tan marcado sea esto, pero cabe destacar que esa obesidad que vemos ahí, superficial, aún no es tan determinante como la obesidad visceral, la que no vemos en el hígado graso y etcétera, en los otros órganos intraabdominales y hasta en el mismo corazón. ¿Y la edad cómo influye en eso, doctor? Bueno, Mientras depende, más edad, es más propensa la persona a aumentar de peso. cambia, el metabolismo cambia según la edad o la etapa de la vida que uno tiene, porque en la adolescencia tendemos a gastar mucho más energía que la que consumimos. Por eso los requerimientos siempre son más y estamos en desarrollo. Ya luego que cambiamos ese estilo de vida, dígase, eso pasa mucho. ¿Usted sabe con quién? Con los deportistas. Okay. En su etapa activa usted lo ve que ingieren mucha caloría, pero gastan mucha más. Y siempre se mantienen en un peso. Ahora, dejan de hacer la actividad física que hacían comúnmente y ahí comienza el sobrepeso. En los hombres, después de los 40 años, ¿por qué echan barriga? O quizá antes. Bueno, eso depende. No todo, No ¿verdad? todo, ¿verdad? Pero generalmente se casan, comen diferente, hacían mucha actividad física y no la hacen luego de eso, lo trabajan y se enfocan en la familia. Eso influye mucho. Antes iban a hacer partidos ya sea de soccer, baloncesto, etcétera, y siempre se mantenían gastando calorías. Doctor, ¿y cómo se puede explicar si hace unos años en nuestro país el estar gordo, verse en sobrepeso, era un indicador de que la persona estaba económicamente bien, que le estaba yendo de maravilla, y entonces ahora descubrimos que necesariamente eso no es así, que puede haber inclusive un tema de salud?
Bueno, recuerdo el término, está comiendo con grasa, Sí. ¿verdad? Pero no. Realmente la obesidad siempre ha sido una patología y se volvió una pandemia, no ahora. Desde los años 90, la obesidad ha sido una pandemia que no nos tocaba tanto a nosotros en República Dominicana, pero ya se ha visto que sigue creciendo y a nivel mundial sigue aumentando día a día esto. La calidad de los alimentos influye mucho y que estamos más frente a unas pantallas que no nos dejan hacer actividad física como antes. ¿Qué está haciendo entonces más daño, doctor? ¿El estilo de vida o la calidad de los alimentos? Es una combinación, es que va en conjunto, porque es que hay pacientes o personas que comen muy saludable, pero no hacen actividad física. Hay otros que hacen actividad física, pero van y comen cosas, ¿verdad? Vamos a decir, fritas, etcétera. Entonces no hay un equilibrio. Doctor, pero aclárame algo, porque usted le está como quitando emoción a las cosas. Si una persona camina sus 15, 20 minutos diariamente, probablemente hace algún tipo de actividad física como ejercicio 3 días a la semana, y entonces le encanta comerse su picapollo y le encanta comerse su sándwich, doctor, entonces no lo puede hacer. Sí, siempre y cuando de forma, ¿verdad?, controlada. Porque no es que un día yo no puedo comer chicharrón. A mí me encanta el chicharrón, pero yo no puedo abusar de eso y comerlo Ok. todos los días. No es que usted no puede. Debe controlar su forma de alimentación. Y siempre es recomendable hacer actividad física, no solo por la parte de obesidad, sino por su bienestar general. La diferencia que hay entre una persona que hace ejercicio y no se ve a largo plazo en salud del corazón. Y la obesidad o el sobrepeso son hereditarios. Mi papá es gordito, mamá es gordita, el abuelo era gordito. Entonces, tú me quieres ahora mantener a mí en un peso que no es el parecido a lo que tengo en la casa, ¿no? Sí tiene influencia, dependiendo cada, ¿verdad? Pero no todo se deriva de la genética. Lo que pasa es que mi abuela me daba mucha comida. Tradicionalmente las abuelas quieren que el niño coma porque tenemos en la cabeza que el niño gordito está saludable y está bien, papeado, como dicen, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, aquí tenemos que tener conciencia. Siempre comemos hasta que quede, ¿verdad? Hasta que ya no quede más, seguimos comiendo porque está bueno, porque tenemos muy buena alimentación, ¿verdad? Muy buen sazón. Entonces, no nos moderamos en algunas ocasiones y eso influye. Las abuelas siempre quieren decir, come mi hijo más, come más. Digo, así era de que me Sí, crié sí. y he visto las reuniones familiares así. Doctor, y entonces, ante la nueva realidad de menos actividades físicas, estamos más tiempo sentados, los niños están más involucrados en los juegos electrónicos, ¿qué tipo de alimentación y qué cantidad y cada qué tiempo se recomienda que una persona pueda ingerir alimentos para que entonces no acumule sobrepeso? Lo más saludable posible hay que incorporar proteínas. Debe ser la mayor cantidad. Vegetales, ¿verdad? Y poco carbohidratos. O sea, no le vamos a decir que no. Y los aceites. Se ha hecho un cambio en la pirámide alimenticia realmente, porque antes se basaba en los cereales y carbohidratos, pero lo que nosotros recomendamos es las proteínas y luego los carbohidratos. Porque los pacientes que nosotros operamos debemos priorizar la proteína para que sane mejor, cicatrice mejor y cree músculo, que es necesario para tener, Claro. ¿verdad?, una salud más prolongada. Cuando hablamos de proteínas, ¿estamos hablando de la proteína que se venden ya elaboradas o estamos hablando de alimentos que proporcionan proteínas? Lo mejor es el huevo como proteína. ¿El huevo? Claro, lo más económico, lo más asequible y es rico en proteína. ¿Y como cuántos huevos deberían consumirse al día para que eso no genere otro tipo de situaciones? Depende que, ¿verdad?, en qué proceso usted esté, si está solamente de mantenimiento o está creando músculo. Generalmente con 2 a 3 huevos al día es una alimentación básica o estable. Ahora, si usted quiere crear músculo y crear un nuevo tejido, por los aminoácidos que contienen la proteína, se requieren de 4 a 6 huevos al día. ¿Pero todos los días se pueden consumir? Sí, se puede consumir. Claro está, debe acompañarse de un equilibrio, ¿verdad? Y si hay alguna alteración en su organismo, debemos de verificarlo con un endocrinólogo nutricionista. Doctor, la combinación de huevo y le encantan los jugos azucarados, le encantan las harinas,
esa combinación, al final de cuentas, luego hace el efecto saludable o realmente lo demás lo complica? Ahí ya lo pone un poquito más difícil porque es que los carbohidratos o las harinas procesadas, ¿verdad? Ya tienen un compuesto diferente que puede alterar todo y el desequilibrio que causa es para aumentar el peso, ya sea, ¿verdad?, por el exceso de azúcar o porque la ingesta es un poco voluminosa. Doctor, entonces, ya cuando se convierte en una necesidad tener que ir a cirugía, tener que entrar al quirófano para tratar el sobrepeso, para tratar la obesidad que está afectando a una persona? Es que la obesidad empieza, ¿verdad? Y a veces continuamos y vemos ciertos cambios y no nos damos cuenta cuándo inició realmente. Ok. Porque nos da problemas óseos, musculares, problemas en las articulaciones, rodillas, etcétera. Nos da problemas con la apnea, no descansamos bien, nada del sueño, roncamos y de repente no respiramos bien, no descansamos. Problemas para metabolizar los azúcares y ya desencadena diabetes. Problemas con los riñones, problemas con la vista. Afecta todo porque la acumulación de grasa se afecta en todo el organismo. Hay métodos quirúrgicos que se han hecho famosos, personas que están en sobrepeso que se someten a cirugía bariátrica, entre otros procedimientos. ¿Quiénes califican y por qué razón las personas tienen que someterse a ese tipo de procedimientos? Bueno, tienen que someterse, ¿verdad? Suena como una orden, no es una orden. Ahora, hay que ver cuándo es el momento exacto o idóneo para hacer una cirugía bariátrica. Ahora, hay que aclarar algo. Esto es un procedimiento médico en el cual se busca la salud de los pacientes. No tiene que ver nada con otra estructura, ¿verdad? Aunque salud es belleza y la gente lo malinterpreta. Okay. Entonces, nosotros somos candidatos para una cirugía bariátrica en base cuando tenemos un índice de masa corporal sobre los 35, ¿verdad? Ahora, antes se esperaba llegar a los 40 de índice de masa corporal para optar por una cirugía bariátrica. Ahora se ha visto que es mejor prevenir que tenga un daño ya establecido o prolongado para poder revertir lo que es una diabetes iniciando, una apnea del sueño, problemas articulares en las rodillas, no esperar a estar desgastado para que tenga que hacerse un reemplazo de rodilla o que ya sea insulinodependiente de por vida, etcétera, o que tenga problemas cardiovasculares, que tenga que beber 3 y 4 pastillas para poder mantener la presión adecuadamente. Entonces, ahora se ataca esto antes de que esté establecido o tenga un largo tiempo sufriendo de esto. ¿Hay que hacer ese proceso antes o después de uno estar casado? ¿Cómo así? No entendí. No, me refiero por la edad. O sea, la persona que está en sobrepeso generalmente se puede casar a los 30 años. ¿Se recomienda que la cirugía se haga antes de los 30 años o después de los 40 años? Depende del grado de obesidad que tenga. Entonces, aquí vemos que hay adolescentes que se le ha hecho cirugía bariátrica, 16, 17 años, pero ya tienen una madurez, ¿verdad?, establecida y están acompañados por psicólogos y sus padres y entienden el proceso que se va a someter. Ahora, debemos tener un compromiso con lo que vamos a realizar y cómo vamos a manejarnos luego de la realización de la cirugía. Entonces, generalmente, el gran cúmulo de pacientes obesos que debería operarse sería de los 20 a los 30 años. Okay. Porque si dejamos que tenga obesidad de los 18 años hasta los 30, ya a los 30 el desgaste osteomuscular ya va a ser mayor. El problema del corazón, los riñones, etcétera, va a ser mayor y la presión no va a disminuir igual. Me explico. Un paciente que empieza a sufrir de diabetes y de la presión ahora, si lo operamos antes de los 2 años, es diferente a un paciente que tenga 10 o 15 años sufriendo de la presión y de diabetes para revertir estos efectos. Yeah. Porque no es magia. Pero la cirugía bariátrica hace que si usted bebe 2 pastillas para la presión y usa insulina o un medicamento para bajar el azúcar, luego de la cirugía deja de tomarlo en un aproximadamente 90%. Bueno, doctor, tenemos que hacer un contacto de publicidad, pero ya regresamos. Un tema sumamente interesante. Al regreso yo quiero que hablemos de los diferentes métodos de cirugía bariátrica que se están desarrollando aquí en el país. Nosotros volvemos en breve, así que siga con nosotros.
Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo. Estamos conversando con el cirujano general Daniel Lluveres. Nos está acompañando en esta tarde el tema del sobrepeso, la cirugía bariátrica. Doctor, entonces, hablemos un poco de las diferentes cirugías que se practican en el país. Los nombres más comunes hablar de balón gástrico, manga gástrica, malla. ¿En qué consiste cada una de ellas? ¿Y cuándo deben ser aplicadas? Bueno, mire, muchas gracias por permitirnos continuar Sí. aquí. Entonces, es una pregunta interesante. La cirugía bariátrica ha ido evolucionando. Hoy en día, la cirugía que más se realiza en nuestro país es la manga gástrica. En un inicio, siempre, ¿verdad? Todos optaban por un bypass y los diferentes. ¿Qué era la manga gástrica y Perdón. el bypass? La manga gástrica es cuando se hace un corte a casi todo lo largo del estómago y se deja como una banana. Ok. Entonces, esto permite tener una vida normal y su tránsito gastrointestinal normal, lo único que disminuye el volumen que ingerimos. ¿Ok? Entonces, existen los bypass con sus diferentes variables, que es que se hace un nuevo estómago, ¿verdad? O se hace un corte parecido al de la manga y se le conecta una parte de intestino aquí y se hace un puente, por lo cual lo que ingerimos dura menos tiempo en el tracto gastrointestinal y por ende no se absorbe todo lo que ingerimos. Dependiendo cuándo se haga y a qué distancia se haga, se llama de diferentes formas. Entonces, ¿qué recomienda, por ejemplo? ¿Se recomienda por sexo o por edad la manga gástrica o el bypass? ¿O independientemente se toma en cuenta la dimensión de la obesidad? Se toma en cuenta el grado de obesidad y las patologías añadidas que tienen, como la diabetes, la hipertensión y si tienen alguna otra patología como es el reflujo gastroesofágico, influye mucho en qué técnica vamos a elegir. Y entonces, doctor, en el país, ¿cuál es la que se utiliza con mayor frecuencia? Hoy en día es la manga gástrica, aunque ha ido creciendo también la cirugía de revisión, que es luego de uno de estos procedimientos se tiene que hacer otra cirugía para modificar o alterar, ¿verdad? Esa cirugía que ya se hizo para disminuir el peso reganado. Ok, porque las personas después que se someten a un proceso como este pueden aumentar de peso. Depende. Depende de qué procedimiento se haga, el seguimiento que se dé y cómo se controle en su día a día. Doctor, la persona de sobrepeso se sometió a un proceso de esto, logró bajar de peso, pero el comportamiento posterior influye en que se mantenga el resultado logrado y cómo se puede manejar eso. Claro, claro. Siempre y cuando tenga una supervisión, ¿verdad?, especializada, no solo con el cirujano, también con su endocrinólogo nutricionista, los resultados se mantienen. Ahora, si usted no vuelve con su médico Sí. y abusa de ciertas sustancias como es el alcohol, porque muchos cambian la adicción de la comida por la bebida. Ok. Entonces no comen igual, pero ven que pueden tomar Sí. y abusan de la cerveza, etcétera. Un órgano tan delicado como el estómago, doctor, usted hablaba de la manga gástrica que se puede cortar y cómo funciona eso posteriormente, en qué tiempo se regenera o no se regenera, qué es lo que pasa realmente allí. Luego que lo cortamos, dura un periodo de cicatrización o sanación de aproximadamente 21 días en su primera etapa. Claro está, el proceso final puede durar de 3 meses aproximadamente en cicatrización total. Ahora, en los primeros días se recomienda cierto reposo, ¿verdad?, de que no puede ingerir ciertos tipos de alimentos para evitar complicaciones. Y una persona que se somete a la cirugía, ¿cuánto tiempo después puede comenzar a hacer su vida o actividades normal? Ir al gimnasio, caminar, trabajar. Nosotros, o sea, nuestro grupo nos ha enseñado que al tercer día le mandamos a caminar media hora diario. A los Ok. 10 días de la cirugía, 1 hora. Y luego de los 21 días, cuando hace el cambio de dieta líquida, semisólida a sólida, ya ir al gimnasio a hacer 45 minutos de ejercicio de calor o cardiovascular y 45 minutos de pesa. Dígase que al mes ya usted está incorporado en toda su rutina. ¿Qué cosas no debe Habitual. comer una persona que se somete a una cirugía bariátrica o por manga gástrica? Luego de una cirugía bariátrica, en los primeros meses no se recomienda alcohol, picante, cítricos, ni sustancias gastrolesivas, porque le van a irritar y le van a causar gastritis. Entonces debemos evitar esto para que la recuperación sea más rápida. Doctor, hay un aspecto importante. Las personas, esto hay que hacer una inversión en términos económicos importantes. ¿Cómo están las coberturas
de los seguros médicos en República Dominicana este tipo de procedimientos? ¿Lo consideran un proceso estético o lo consideran un proceso de salud? La cirugía bariátrica siempre ha sido por salud. Ahora, hay una, ¿verdad?, confusión de si es estético o no. Siempre ha sido de salud y hoy en día se ha avanzado porque hay algunos seguros que sí cubren la cirugía bariátrica, porque han entendido que costo-beneficio es mejor operar a un paciente ahora que pagar medicamentos por día a 15 años para la presión, para el azúcar, etcétera. ¿Qué complicaciones, doctor, se han presentado en este tipo de cirugía? Y no necesariamente asociadas a un tema de mala práctica médica, sino porque el paciente no siguió las recomendaciones adecuadas. Bueno, si usted toma las recomendaciones que se le dan por su equipo profesional, las complicaciones son menos de un 1%. Ok. Ahora, cabe destacar que si usted, ¿verdad?, hace un desarreglo, puede provocar ciertas complicaciones. Hay pacientes que dicen a la semana, mire, me comí un Wendy y no pasa nada. Muy bien. Gracias a Dios no pasó nada. Pero hay pacientes que lo han intentado, se comen un pedazo de carne, un picapollo, Sí. pero entonces causa ciertos problemas. Se llama leak o fuga. Y esto puede provocar que si no se detecta a tiempo tenga una complicación mayor. Ok. ¿Y la edad máxima como límite para someterse a este tipo de cirugía? ¿Una persona de 70 años, 80 años? Ya a los 70 y 80 años es diferente porque la pérdida de peso que puede provocar puede deteriorar mucho más rápido su organismo. Nosotros tenemos como límite 60 años. Claro, depende de las condiciones físicas del paciente, porque si un paciente que a los 60 años no puede ser sometido por sus condiciones generales, aunque cumpla con el criterio de la edad, no va a ser sometido a una cirugía bariátrica. Ok, entonces, doctor, una persona que tenga un sobrepeso de 25 libras, 30 libras, ¿debe someterse a una bariátrica? No, no, no. Es que por eso lo hacemos en conjunto. Nunca hacemos esto unilateral. Siempre conversamos con el paciente y le explicamos que además del cirujano lo debe ver cardiólogo, endocrinólogo nutricionista, neumólogo, gastroenterólogo. Y cuando esos cuatro, la parte física esté bien, salud mental, para ver si este es el momento idóneo para hacer un procedimiento bariátrico. ¿Cómo asimilar que una persona tenía 200 libras en exceso de peso, se hace este procedimiento, baja a 70, 80 libras de manera adecuada, pero cuando se ve en el espejo se deprime porque la forma como el cuerpo luce ahora, siente que tiene una serie de aditamentos colgando? ¿Cómo se maneja eso, doctor? Por eso tenemos que tener conciencia de nuestra enfermedad para poder atacarla y corregirla. Me explico. Desde el inicio hablamos de la actividad física. Si usted baja de peso de forma gradual haciendo actividad física y su obesidad no es muy marcada, esos colgantes no van a existir. Ok, Depende del empeño que le pongamos a los ejercicios, va a tener más o menos flacidez. ok, También influye la edad en que realicemos el procedimiento. No es lo mismo una muchacha de 20 años con todo su colágeno que baje de peso de 250 libras a 180 a una señora de 50 y pico de años que baje de peso 300 libras y baje a 150, ¿verdad? No es claro. lo mismo y el grado de colágeno que tenga va a determinar si va a tener más flacidez o no y qué importancia le dio a los ejercicios. ¿Cada qué tiempo se recomienda por razones de salud que a lo mejor una persona tenga que someterse a este procedimiento? Que se lo hizo, bajó de peso, pero hubo alguna situación que le provocó un aumento de peso. ¿Cuándo se la puede volver a hacer? El tiempo de corte generalmente es a 5 años, Ok, que ven si se mantuvo o se perdió el trabajo que se hizo. Y hay que ver en qué falló. Porque si es que abandonó los hábitos adecuados, que ya sea alimentarse con comida saludable y hacer actividad física, ver cuál de esos falló, o si es que hay que hacerle otra cirugía. ok, Me explico. Puede ser que el grado de obesidad sea muy grande en un inicio y se le haga una cirugía y luego amerite otra. ok. Hay pacientes que son sometidos a una manga gástrica y luego, por X o por Y, su peso baja, pero después entra en una disfunción del páncreas y es diabético, ¿verdad? Entonces necesita un bypass. Eso se puede hacer. ¿Qué es el bypass, doctor? Es el puente que se realiza entre su nuevo estómago y el intestino y hace que disminuya el tiempo que pasa en el intestino el alimento y por eso se absorben menos nutrientes.
Doctor, es decir que después un paciente que después de someterse a una cirugía gástrica puede desarrollar una diabetes. O sea, depende. Puede ser porque hay alteraciones genéticas, hay factores que afectan lo que es el páncreas. Ok, Como le dije, hay pacientes que cambian los alimentos o la comida por Sí. bebida. El alcohol es un estimulante a que el páncreas se mantenga siempre en un proceso que puede desencadenar hasta pancreatitis. Y luego de una pancreatitis, un paciente puede desarrollar diabetes. ok, ya comprendo. Y las recomendaciones finalmente, doctor, para que una persona pueda calificar para este tipo de cirugía, en términos de salud, en sentido general. Si tiene apnea del sueño, hipertensión arterial, diabetes, problemas osteomusculares y hernias en la columna, etcétera, puede desarrollar, ¿verdad?, ciertas patologías, una subsecuente a la otra, y todas dependen de la obesidad, o la obesidad afecta aún más esta patología. Por ende, si disminuimos la obesidad, estas patologías van a reducirse e incluso pueden desaparecer. Doctor, ¿dónde la gente puede ponerse en contacto con usted? Estamos en la clínica Cecilip y nuestro contacto es 809-817-7868. Bueno, muchas gracias al doctor Nicolás Lluveres, Daniel Nicolás Lluveres, que ha estado conversando con nosotros, médico general. Creo que la gente terminó con una conclusión importante, y es que los procesos quirúrgicos como este no son un tema estético, sino que es por la salud. Ojalá que las empresas aseguradoras asuman en su catálogo la cobertura de este tipo de servicios, porque en nuestro país tenemos muchas personas que en realidad necesitan este procedimiento por un tema de salud. Vamos a otro contacto de publicidad, ya regresamos aquí en Foco Político, nos queda mucho más contenido.